Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario. Amigas y amigos, esto es bien interesante y nosotros esperamos que este tema, tomado de la misma raíz del Evangelio, responda no solamente a muchas inquietudes espirituales, sino también a ciertas dudas, a ciertas dificultades que tiene la gente que es seguidora de Jesús, pero tal vez no de la iglesia. Y nosotros queremos juntar una con la otra y no decir Jesús sí, pero iglesia no. No, Jesús sí e iglesia también. Y a eso vamos a finalizar, diciendo eso y explicando eso. Porque yo vuelvo a decir lo que le dije. Nosotros quisiéramos responder, sobre todo a nivel de gente profesionales, de todos los niveles, que tienen dificultades con la iglesia, de cómo se maneja la iglesia, y nosotros quisiéramos responder a esas dificultades y llenar ese vacío que tiene mucha gente buena que quisiera entregarse a Jesús, pero ve en la iglesia un obstáculo. Miren, amigas y amigos, ahondando en los sujetos que fueron objetos de la sanación de Jesús, oigan, y miren, nosotros quisiéramos poner el acento sobre otro elemento pagano como la cananea que vimos ayer. Oigan, aquellos 10 leprosos sanados por Jesús, 9 eran judíos y 1 era samaritano, es decir, no religioso, o de una religión estrambótica, porque los samaritanos eran personas odiadas por los judíos que estaban en el sur. Los samaritanos, Samaria estaba en el norte. Oigan, estos leprosos fueron sanados. Y los 9 judíos leprosos, naturalmente, fueron al templo a cumplir y recibir el visto bueno del sacerdote del templo. Sí, tú estás sano. Oigan, ¿y qué pasó? El samaritano no fue al templo como los 9 judíos a cumplir con la ley religiosa. No fue al templo, sino que se devolvió a dar gracias a Jesús. Y Jesús se admira, como cuando la mujer cananea, y dice, pero bueno, y no fueron 10 los sanados, curados, ¿cómo solo ha vuelto 1 a darme gracias? Y dice Jesús, dice el Evangelio de Lucas, y samaritano, es decir, pagano. Entonces, saquémosle filo a esto. Es decir, mire. Los 9 judíos religiosos, hasta más no poder, fueron al templo a cumplir con el deber que tenían de notificar su curación al templo, al sacerdote o al sumo sacerdote, para que como dije,
le diera el visto bueno. Sí, está bien, tú fuiste curado, bien, fenomenalmente, muy bien, adelante. Es decir, que los judíos, reitero, no fueron a una barra a celebrar con cerveza y vino su curación. No, 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 no. Fueron al templo a ponerse a la orden del sacerdote y que éste le diera su bendición. A eso fue. No fueron a beber cerveza y a celebrar. No. Ustedes ven. O sea, ¿qué quiere decir todo esto, amigas y amigos? Que el verdadero creyente es aquel que no tiene religión. Y no digamos del buen samaritano. Del buen samaritano se le pone el adjetivo hasta de bueno. Un pagano. Una gente odiada. Una gente que no iba a la iglesia. Y ese fue el que tuvo sensibilidad ante un hombre molido a palo, tirado en una cuneta. Ustedes ven, él, el que no tenía religión. Amigas y amigos, quédense con esto. Para ser cristiano de una sola pieza, no se puede ser religioso. Y nosotros decimos esto de nuestra propia industria. No, el Evangelio es que lo dice. La religión fue la que mató a Jesús. Jesús fue un estorbo para las autoridades religiosas. Jesús fue excluido brutalmente de la religión. Y por eso, amigas y amigos, nosotros no podemos querer gozar de un Dios íntimo, de un Dios para mí, comunicarme con Dios y Dios conmigo, y ahí no pasa más nada, ahí no cruza nadie, yo y Dios, Dios y yo. Ese es un ídolo, amigas y amigos. El Dios verdadero pasa por el prójimo, por el hombre, a quien Dios le dio el monopolio de lo sagrado, quitándoselo al templo. Gracias. Luna TV presentó Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario.